Se dice que el número de personas que migra por efectos del cambio climático supera al de refugiados por guerras. Hambrunas, tormentas e inundaciones se han transformado en la principal causa del desplazamiento en el mundo. En la actualidad hay una pérdida de algunos cientos de miles de vidas todos los años por causas climáticas. Se prevé que dentro de este siglo, quizás antes de la mitad de este siglo, podrían ser algunos millones de vidas anuales de pérdidas por causas atribuibles al clima. Chile es considerado una de las zonas donde el cambio climático ha tenido sus mayores efectos. Creo que la gente lo nota ya sea por las actividades que desarrolla. Por ejemplo, los agricultores viven y tienen una sensibilidad muy grande hacia las variables del clima porque dependen mucho de ello. Y lo notan porque a veces la floración de los árboles ocurre antes o ocurre en una época en que no era lo usual. En la incidencia de plagas o enfermedades se dan en un modelo, en una forma distinta. En el diario vivir todos escuchamos que ya los veranos o los inviernos no eran los que acostumbrábamos a tener en nuestra niñez. La estadounidense Natalie Cabral está realizando investigaciones en el centro y norte de nuestro país y lo que nos comentó no es alentador. Es sabido de la información que Chile es uno de los países en el mundo que más está siendo afectado por el cambio climático. La humedad que viene del este durante el invierno altiplánico ya no llega tan lejos como lo hacía antes. Hay menos precipitaciones, el clima se ha vuelto árido, glaciares están desapareciendo, ventisqueros están desapareciendo, esos lagos están declinando. Luego está la anomalía del año donde hay lluvias torrenciales y el lago se recupera. Pero si ves la tendencia, están bajando, están desapareciendo. A mí me llama la atención y veo que es importante. Algo realmente grande está sucediendo en Chile particularmente. Debemos entender qué está pasando, qué tan rápido está pasando. Al sur de nuestro país se encuentra Campos de Hielo Sur, la tercera extensión más grande de hielos continentales del mundo, después de la Antártida y Groenlandia. Está situado sobre los Andes patagónicos, tiene una extensión de 16.800 kilómetros cuadrados y cuenta con 49 glaciares. El efecto combinado del aumento de las temperaturas y la reducción de precipitaciones tiene un impacto en el balance de masa de los glaciares. Y eso ha significado que en un contexto de menos precipitaciones hay menos cantidad de nieve que cae sobre los glaciares y por lo tanto ha habido un retroceso de los mismos. Ahora en Patagonia, que es una región donde está la mayor parte del hielo de Sudamérica, hay un efecto combinado entre cambios de la temperatura y las precipitaciones con efectos locales relacionados con, por ejemplo, la producción de témpanos en los fiordos y en lagos. Es una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo. ¿Cómo podría afectar el cambio climático este lugar? El glaciólogo Gino Casasa se refiere a este tema. Aquí en la Patagonia son todos glaciares, los típicos glaciares temperados o templados. Y vale decir que están al punto de fusión prácticamente todo el hielo. Entonces, si uno aumenta la temperatura en 1 grado Celsius, ese grado Celsius se va directamente a derretir el hielo. No es como las zonas polares que están a, menos 50, menos 30. Y si uno cambia de menos 50 a menos 49, el hielo prácticamente no le pasa nada. En cambio aquí, 1 grado Celsius significa muchísimo. Otra de las preocupaciones es el retroceso de los glaciares en la cordillera de los Andes. Los retrocesos de los glaciares es un fenómeno mundial. Se están perdiendo los cuerpos de hielo y de reservas de nieve en todo el mundo. Y a nosotros nos afecta particularmente porque dependemos fuertemente de unas reservas de agua que se radican en la cordillera de los Andes, por sobre los 3.000 metros de altura. Y nuestros ríos se alimentan de aquello. Por lo tanto, un calentamiento amenazaría fuertemente la capacidad de la cordillera de los Andes de almacenar agua en los periodos de invierno para los periodos de verano, y se prevé que esto podría traer una disminución en la disponibilidad de recursos hídricos del orden de entre un 20 y un 30%, por lo menos en toda la zona central. Bueno, dentro de las políticas de adaptación, una de ellas, probablemente la más racional de todas, es fomentar el desarrollo en aquellas áreas que naturalmente van a sufrir los menores impactos del cambio climático y las que pueden proveer
mayor abundancia de los recursos que precisamente van a escasear como consecuencia del cambio climático. ¿Cuál es el agua? De modo que si con visión de futuro tenemos que hacer un plan de desarrollo territorial, debiéramos empezar a pensar en crear polos de desarrollo en zonas bastante al sur de la zona central. Esta situación ha traído a diferentes científicos a nuestro país, y es que hacen una correlación entre el cambio climático que ocurrió en Marte y el que está sucediendo frente a nuestras narices. Decidimos que había una manera de combinar todo esto. Hablo de desarrollar los sistemas robóticos pensados para explorar las aguas en una de las lunas de Saturno y al mismo tiempo monitorear el cambio climático y el impacto de la pérdida de hielo en regiones donde había glaciares, sobre la biodiversidad de estos lagos y también de los recursos hídricos. Al hacer esto, estamos aprendiendo sobre el cambio climático ocurrido en Marte y en la Tierra. Es una gran perspectiva. La NASA nos financió este año para ir a Chile y situar un prototipo robótico en un lago en la región de Santiago, en los Andes. Y este prototipo se quedará ahí unos años y así podremos monitorear lo que sucede en el lago mientras cambian las condiciones.